tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Algo así como un preuniversitario. Es como se define en un reportaje de la revista Paula, una empresa dedicada a reforzar el aprendizaje de aquellos estudiantes que deben dar un examen de ingreso a los 3 años de edad. Son los niños y niñas cuyos padres buscan que sean admitidos en colegios de élite. No es primera vez que este tema surge, pero lo cierto es que pese a todos los cambios del último tiempo en la normativa educacional, en los establecimientos particulares, este tipo de selección altamente exigente sigue existiendo. El argumento suele ser que hay demasiados interesados para pocos cupos, pero ahí es donde surge la duda. ¿Son estos test un mal necesario o más bien responden a intereses aspiracionales de los propios padres? ¿Cuál sería la alternativa ideal para enfrentar un proceso de admisión? ¿Qué pasa con un niño cuando es sometido a un alto nivel de estrés a muy temprana edad? Bueno, todo eso va a ser parte de lo que vamos a estar conversando esta noche en el debate de Vía Pública. Y tenemos una pregunta para que ustedes también participen, voten. Está ligado con este tema del debate. ¿Qué te parecen estos procesos de selección en edad preescolar que realizan algunos establecimientos? ¿Es un mal necesario? ¿Estresan a los niños? ¿Es un tema aspiracional de los padres? ¿O falta regulación? Bueno, es parte de las alternativas. Ustedes votan y al final de este Vía Pública vamos a estar revisando los resultados. Vamos con informaciones que han estado marcando esta jornada de día lunes. El gobierno lanzó un portal para comparar precios de medicamentos en línea. El presidente Piñera presentó indicaciones a la ley de fármacos 2. El gobierno destacó el IMASEC de marzo, que creció 4,6%, su mayor nivel en 5 años. Lava desprendida tras la erupción del volcán en Hawái ya ha arrasado con 35 casas y amenaza a centenares de hogares más. Se mantiene la alerta en la isla. Vamos a hacer una pausa muy breve y ya estamos de inmediato acá en Vía Pública con el debate de esta noche. Bien, regresamos a Vía Pública con el debate de esta noche. Ya se lo adelantábamos, el tema tiene que ver con estos entrenamientos o preuniversitarios, como se le denominaba en el reportaje de la revista Paula, a alumnos de educación parvularia para poder ingresar a colegios de alta exigencia. Queremos abordar este tema. Vamos a saludar a quienes nos acompañan en el debate esta noche. Felipe Coloma, investigador de Política Educativa de Educación 2020. Felipe, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por la invitación. María José Castro, quien es subsecretaria de Educación Parvularia. María José, también muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Patricia. Sandra Campanella, quien es directora del Centro de Desarrollo Infantil Going Up. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y Pamela Rodríguez, quien es jefa de carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. También muchas gracias por estar acá esta noche. Es un tema que uno podría pensar que ya no es tan común, que cambió la normativa con la última ley, pero la verdad que eso afectó más bien a los colegios subvencionados y municipales. Este tipo de selección en los cuales los alumnos son sometidos a test que son bastante exigentes, que implican un proceso de estrés por el que tienen que pasar, ¿siguen existiendo en la actualidad, Felipe? O sea, efectivamente existen, ¿no? Y es lo que bastante bien refleja el reportaje. Ahora, efectivamente, a propósito de la ley de inclusión, estos son procesos que en cualquier escuela que recibe subvención del Estado ya no podría hacer, ¿no? Porque tienen que ser, obviamente, de acuerdo al nuevo sistema de admisión. Ahora, es interesante porque incluso la ley para aquellas escuelas particulares pagadas dice que estos procesos tienen que ser transparentes y no discriminatorios. Entonces, tampoco es que puedan utilizar cualquier mecanismo, sino que tiene que estar fundamentado. Ahora, efectivamente, lo que hace noticia es que estamos hablando de niños de 3 o 4 años, ¿no? Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿realmente hemos construido un sistema educativo donde queremos competir a los 3 años para que un estudiante, como conversamos, camine en línea recta o pinte en el color adecuado? Raya lo ridículo, ¿no? Pero es interesante porque es también un reflejo cultural de algo más complejo, que es cómo hemos creado un sistema muy competitivo y también muy segregador. ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes? Entiendo que Going Up se describe en este reportaje donde aparece como un centro de desarrollo donde van abordando dificultades que puedan tener los estudiantes, pero llegan también padres, madres que quieren recibir, que sus hijos reciban un tipo de entrenamiento especial para ingresar a este tipo de colegios. Bueno, nosotros somos un centro que ve niños que tienen algunas dificultades en su desarrollo y en los últimos 4 años han llegado muchos padres queriendo que como que se hagan entrenamiento a estos niños. Nosotros a veces lo evaluamos y cuando vemos que el desarrollo está normal, hablamos con los papás
y decimos que esto es la norma. O sea, nuestro centro está enfocado en ver el desarrollo del niño. Y como el niño, una de las cosas más importantes en su desarrollo es la parte afectiva. Y cómo esto se ve afectado ante una presión como el examen de admisión. Muchas veces, más que trabajar con los niños, uno tiene que trabajar con los padres. Y creo que eso es algo que habría que abordar a nivel nacional. O sea, el estrés que provoca en los padres un examen de admisión ha llegado a ser tal que es peor, yo creo que es peor que un preuniversitario. ¿Cómo llegan los padres? ¿Con qué se encuentran ustedes? ¿Son padres que están nerviosos, que están preocupados, incluso dudando de las capacidades de sus hijos? Ese yo creo que es el problema. Nosotros como centro, como no hacemos este tipo de entrenamiento preuniversitario, los padres llegan ansiosos para ver si sus niños están en su desarrollo adecuados para poder dar un examen de admisión. ¿Ya? Porque yo creo que está la competencia que tienen todos estos niños en los colegios y se ven tan presionados los padres por querer ingresar a estos colegios, que en el fondo lo único que quieren es entrenar a sus hijos para que queden en estos colegios. Como bien lo decíamos con mi socia en el reportaje, o sea, a veces es una cosa de estatus. O sea, yo busco un colegio por estatus y por estar en un medio acorde a lo que yo quiero ser. Entonces, es un reflejo de lo que los padres ven en sus hijos, se sienten reflejados en sus hijos o en lo que ellos no pudieron hacer. Interesante ese punto. Tiene que ver también con un tema aspiracional, porque uno podría decir, bueno, a lo mejor son padres que están preocupados de que tengan la mejor educación, y probablemente es un tema que también incide en que sometan a sus hijos a estos exigentes test de ingreso, pero también hay algo ahí medio aspiracional de estatus. Es que yo creo que, y en ese sentido, yo creo que todos los padres quieren lo mejor para los hijos, ¿ya? Pero que existe a nivel de medios de comunicación o de propuesta de sociedad una venta de exitismo. Entonces es muy distinto querer lo mejor para un hijo que querer el éxito. Y de alguna manera estos exámenes de alguna manera validan este exitismo desde el punto de vista de los padres, porque en realidad es difícil, los test a los cuales son sometidos los niños no tienen un carácter predictivo. No porque un niño sepa escribir su nombre, te asegura que ese niño va a ser muy hábil en literatura o en el desarrollo del lenguaje, o porque maneje 3 o 4 colores o conceptos de colores, no tiene ese carácter. El desarrollo infantil, que es muy vital y muy rápido en los primeros años de vida, de alguna manera está marcado por ritmos diferentes en los niños y que tienen que ver con los contextos familiares. Entonces, si nosotros entrenamos, la pregunta que los padres tendrían que hacerse es ¿qué se está perdiendo este hijo como oportunidades de desarrollar distintos lenguajes artísticos, musicales, o de qué oportunidades se está perdiendo este niño para jugar y a través del juego generar interacciones? El colegio no es solamente aprender contenido, sino que estos padres aseguran que es una forma de encontrar buenas relaciones, pero las buenas relaciones tienen que ver con ciertas habilidades que se desarrollan durante el proceso escolar. O sea, de hecho, en el reportaje salen algunos testimonios de padres que dicen, el colegio es esencial, te marca. Yo siento que tengo el sello donde estudié, lo hice ahí por el colegio Manquehue. Tiene que ver con las oportunidades del día de mañana, o otro padre que dice, quería un colegio que todos conocieran, que salieran los rankings. Donde, claro, y a su hijo no le fue bien y decía, tuve que resignarme a que mi hijo no saliera hablando inglés, que sus contactos no iban a ser hijos de gerentes o de gente importante. ¿Cómo ves tú lo que tiene que ver con las motivaciones de los padres? Mira, lo que veo acá es que es curioso porque el primer acercamiento que tienen las familias a los colegios y los colegios a las familias es precisamente esta etapa, cuando los niños empiezan a postular, los hijos de uno empiezan a postular al colegio. Entonces uno pensaría que los colegios es el momento que se la tienen que jugar para mostrar lo mejor de ellos, porque en el examen de admisión, en todo este proceso, el colegio se refleja. Y por lo tanto, una familia que ve que los hijos son sometidos a estrés, habría que preguntarse por qué esa familia quiere ese colegio. A mí me cuesta creer que una familia que quiere lo mejor para su hijo va a estar dispuesto a someter a su hijo a estrés, a pruebas que le parecen como familia, que son pruebas inadecuadas, porque por otra parte,
tomar, por ejemplo, una prueba de madurez a un niño con el foco de ayudarlo en futuro, que eso ocurre muchísimo, yo creo que es parte de lo que muchos colegios hacen, que toman una prueba de madurez con la cual no seleccionan, pero sí enfocan probablemente cómo va a ser la trayectoria, cómo van a apoyar a ese niño en el futuro. Entonces, aquí uno tendría que pensar, el proceso de admisión es una de las primeras ventanas que tiene un colegio para mostrarse cómo es. Por lo tanto, si yo tengo un colegio que pone su exigencia de tal manera que produce estrés en los niños, que los pone a competir tan pequeños, que los pone en contextos que no son los contextos habituales de los niños, uno se tendría que preguntar, bueno, si yo realmente quiero ese proyecto educativo para mi hijo. Y esa es una pregunta que yo creo que hoy día los papás se tienen que hacer. Yo creo que esto es bien clave y efectivamente hoy día hay papás que buscan los colegios por todas las razones que salen ahí, porque van a tener buenos contactos, porque van a tener buenos amigos, porque se van a sentir cómodos, porque está bien, y si esa es su decisión, pero finalmente acá el colegio el papá tiene que saber lo que está yendo. Cuando va a un colegio tiene que saber exactamente a lo que está sometiendo a su hijo. Sí, en otro de los testimonios que también aparecen en este reportaje de la revista Paula, uno de los padres cuenta que pagó 18.000 pesos por sesión para que una educadora fuera 6 veces al mes a su casa para entrenar a su hijo, para dar este test de ingreso. Al término de 10 meses de entrenamiento ya había invertido 1.080.000 pesos en preparar a su hija para el examen de admisión. ¿Qué es lo que preguntan en estos exámenes? ¿Qué es lo que hacen en estos test? Que para muchos padres no les queda otra más que someter a sus hijos a un entrenamiento largo durante muchos meses para que les pueda ir bien. Yo creo... No, por favor. Yo creo que una de las cosas que se trabaja, o sea, se evalúa mucho en los exámenes de admisión es la parte del lenguaje. Y especialmente el lenguaje comprensivo y la parte lógico-matemática, que es algo que en nivel preescolar se cree que se puede trabajar muy sistemáticamente, pero si esto se aprende de una forma inadecuada, finalmente el resultado es como que el andamiaje no estuviera bien formado. Entonces llegan a kinder o primero básico con un andamiaje tan inestable que empiezan los problemas. O sea, yo puedo preparar para un examen, pero eso no significa que el futuro va a ser un éxito. Con respecto a lo que dice Sandra, fíjate que lo que debiera ocurrir en esta etapa, porque lo que no se nos debe olvidar en ninguna parte del sistema, ni en el colegio particular subvencionado, ni municipal, ni privado, es que el centro de este proceso siempre es el niño. Tal cual. Entonces lo que debiera ocurrir siempre es que lo que se haga tiene que tener al centro a los niños, tratarlos siempre con el máximo respeto que ellos se merecen, en el entorno que se merecen y en el contexto que ellos viven. Entonces, que a ti te examinen de una forma que no es la habitual en la que tú vienes aprendiendo, jugando. Convengamos que esta etapa los niños juegan, los niños sociabilizan en el contacto con otros, haciendo con otros, probablemente no sistematizando de una manera... Aprenden sin ni siquiera darse cuenta probablemente que están aprendiendo, no es una enseñanza sistemática. Entonces el entrenamiento viene no porque no sepan, el entrenamiento viene porque te van a entrenar a 40 minutos, con suerte, no sé, y en esos 40 minutos tienes que contestar un montón de cosas que probablemente sabes, ese niño las sabe sin duda, pero claro, no está acostumbrado a una forma sistemática de hacerlo. Y yo creo que ese es el gran punto que tienen estos exámenes, que no están centrados definitivamente en las características que tienen los niños a los 3 años. ¿A qué edad dan los exámenes? A los 3 años, o sea, el año en que 3, 4 años. 4 años. Claro. Más o menos. Ahora, yo creo que hay un tema importante porque nosotros decimos y hablamos mucho que los niños están al centro, pero eso no significa que sea el centro de las exigencias o de la evaluación, sino que cuando pensamos que el niño tiene que estar al centro es muchos adultos y un sistema que protege para que este desarrollo infantil sea el más adecuado. Entonces, yo creo que también habría que preguntarse qué es lo que les gusta a los padres, más allá de lo que pueda decir una mamá de estos colegios. Creo que son colegios que tienen buenos resultados en lo académico debido a que los profesores tienen una formación continua.
las condiciones físicas son apropiadas. Los padres se comprometen con un proyecto de escuela. Educar no es solamente, no pasa todo solamente por el niño, por las exigencias que él pueda tener. Aquí hay una comunidad, una sociedad que apoya ese desarrollo infantil. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, el lenguaje es un tema sensible, pero el lenguaje se construye porque este niño tiene contacto con una familia que está con él, que le lee cuentos, que habla, que tiene posibilidades de jugar, de desarrollar. No hay que contratar a alguien para que lo prepare para eso, ¿no? Pero eso significa que hay una preocupación por el bienestar de este niño. El caminar por una línea recta que tiene que ver con evaluar el equilibrio. El equilibrio tiene que ver con el poder desarrollar la letalidad posteriormente, definirla. Para eso este niño tiene que estar en contacto con la naturaleza, salir a la plaza, jugar, plantearse desafíos. Entonces no es algo tan de ida y vuelta, simple. Sí. Felipe quería hablar. Sí, pero yo quiero hacer un punto quizá un tanto diferente, ¿no? Claramente la explicación técnica de las evaluaciones hay panel que sabe muchísimo más que yo, así que no creo que valga la pena que me refiera. Pero yo creo que aquí hay dos temas de fondo que son bien importantes. Lo primero es, ¿para quién es el examen de admisión? Y yo creo que aquí también hay que transparentarlo en la conversación. Yo hoy día me di el trabajo de meterme a 10 o 15 páginas de colegios particulares pagados y leí los procesos de admisión. En casi todos, el 70 o el 80% de los cupos están reservados para hermanos, que tiene bastante lógica, o para hijos de exalumnos. Entonces, ojo, primero que hay una señal muy clara. Yo quiero que en mi escuela hayan personas que ya responden a un perfil previo, que más son exalumnos. Hay apenas un 20% de esos cupos donde van a competir, no competir, donde van a competir abiertamente otras familias. Entonces, primero, ojo, que aquí está un tema que también se ha conversado bastante, pero efectivamente estos sistemas de admisión producen una reproducción social no menor. O sea, estas son escuelas que también se aseguran que quienes entren en los establecimientos sean muy parecidos a quienes han estado anteriormente para mantener cierto estatus. Y ese es un tema que también hay que transparentarlo. Estos no son sistemas de admisiones altamente técnicos necesariamente. Lo hemos escuchado hoy en día, predecir el desempeño a los 3 años, o sea, es irrisorio. Entonces, por un lado, es otra cosa la que se busca. Y en un segundo punto, yo también creo que hay que preguntarse, a propósito de justificación, no es que esto depende del proyecto educativo, yo creo que esto es nuevamente otra pregunta de fondo. Hay que pensar si las escuelas, puesto que definen un proyecto educativo, van a buscar personas que sean exactamente iguales a lo que ellos tienen en mente, o se van a abrir a la comunidad, porque como ellos creen que su proyecto es bueno, es positivo, van a querer formar a otros en ese proyecto, pero no porque eran así desde antes. Y aquí este es un tema que yo creo que para Chile tiene mucha importancia. No me he acostumbrado a decir que es que el proyecto educativo de esta escuela es así, entonces yo quiero niños de esta forma. ¿Pero por qué? Tienes que ser más inclusivo, tienes que recibir a gente distinta y con tu proyecto educativo formarlas para que lleguen a ser lo que tú quieres que sea, pero no cerrarle la puerta desde el momento cero a quien te parece que no responde a esas condiciones. Sí, el punto es... ¿quién regula esos procesos de admisión? Porque estamos hablando básicamente de colegios particulares, ¿no? Ahora, en los colegios particulares, gracias a que existe la libertad en el fondo de enseñanza, existen colegios, todos los colegios particulares deben tener, ¿no?, su proyecto educativo y su proyecto educativo claro. Luego, hay proyectos educativos donde justamente promueven la diversidad y dentro de su selección buscan la diversidad y está bien que así sea. Yo creo relevante la pregunta que tú haces, Felipe, cuando tú dices, bueno, pero ¿a quién se está, entre comillas, seleccionando? Probablemente tú y yo sabemos que aquí hay un tema familiar, probablemente se busca estatus y un montón de cosas más que es la familia. Sin embargo, que el colegio pueda tener un proceso claro, transparente, comunicado a tiempo, donde el colegio creativamente busca una forma de seleccionar que no sea arbitraria, que no sea estresante para los niños. Eso se puede hacer. Y hoy día hay colegios que lo hacen. ¿Cuál sería esa alternativa? Por ejemplo, hay colegios que hoy día lo que hacen es que nunca se topan con el niño. Por ejemplo, el niño no va a ningún examen y entrevistan a la familia. Y entrevistan a la familia de tal manera que la familia adhiera al proyecto educativo. Un colegio que tiene... ¿Caer en arbitrariedades? Sí, bueno, a ver, convengamos que al final del día siempre una entrevista y hay, bueno, es difícil lograr llegar a
a un modelo totalmente purista que nunca vaya a caer en una arbitrariedad. O sea, por ejemplo, una madre que va sola Pero mira, hay va el colegios papá y que la mamá, exponen... a lo mejor quien escoge en el colegio puede preferir a la familia que va con un papá y una mamá por sobre esa madre sola. Pero mira, puede ser que exista, esa es mi duda. Pero hay colegios que hoy día regulan y que ponen todo eso sobre la mesa. Por ejemplo, hay colegios que hoy día nunca ven a los niños y lo que hacen es participar, invitar a grupos de participación a los adultos apoderados de los niños. Focus. Y focus. Y una psicóloga, no necesariamente una persona del consejo como directivo del colegio, está liderando estos focus. Probablemente y con pautas súper conocidas. ¿Qué es lo que se está evaluando ahí? Los papás saben. Nivel de compromiso, involucramiento con la diversidad, por ejemplo. Saber cuáles son los proyectos cuando una mamá, un apoderado, lo único que quiere es que su hijo aprenda idiomas. Y en el colegio le dicen, aquí vamos a promover las artes, pero no el idioma, porque, bueno, no todos pueden promover todo. Eso es clave, es bueno, más que bueno saberlo, es vital saberlo. Y hay colegios hoy día que lo hacen bien. Hay colegios que buscan esta manera, probablemente no son la mayoría, pero los hay. ¿No sería menos arbitrario hacerlo con un sorteo? Y hay colegios que también lo hacen. Hay otros colegios que legítimamente, primero tienen a los hermanos, que es razonable también, y a los cupos que quedan, los sortean. Incluso hay colegios particulares que lo hacen. Sí, lo importante acá es que existiendo la libertad... ¿Debiese ser esa la norma común a lo mejor para todos estos colegios para evitar directamente este tipo de entrenamiento? Yo creo que en los últimos 5 años, por los 4 años, si bien ha habido una cosa más importante en los exámenes de admisión, se ha abierto a colegios particulares pagados que antes no existía, que hubieran tómbola, que los hay. ¿Ya? Que eso yo creo que es un gran avance y eso se ha producido, yo creo, por la ley de inclusión. Yo creo que eso ha hecho que tome una cosita. Y lo otro es, también hay muchos colegios que están primero entrevistando a la familia y luego hacen el examen a los niños, que yo creo que eso es bastante importante, porque para tener yo una familia involucrada en el colegio, tengo que tener una familia que se adhiera a mi sistema educativo. En eso, fíjate que el sistema escolar, para que funcione bien, es una sociedad de varios. Eso te hace. La familia, el colegio, proyecto educativo, los profesores y los estudiantes. Cuando todos estos están en sintonía, ese proyecto educativo se impulsa y lo que ocurre ahí es muy bueno. Entonces también existen proyectos educativos que son para ciertas familias o para ciertos niños porque dan respuesta a eso. No todos estamos para cualquier sistema. Entonces, cuando esa sociedad se logra con el niño en el centro, con una familia que quiere ese proyecto educativo, con un profesor que también quiere ese proyecto educativo, lo que ahí ocurre finalmente es en beneficio de todos. Entonces, lograr que un sistema proponga eso también es muy bueno, digamos. Ahora, yo creo que es complejo, como si volvemos a los colegios tomando lo que tú señalabas, la diversidad o la inclusión es compleja de asumir. Por un lado, de alguna manera el colegio pone por delante su proyecto educativo, ¿ya? Y de alguna manera se espera que las familias y los niños sigan este proyecto. Sin embargo, también tendríamos que ver qué es lo que nos pasa con un público diverso o la diversidad. ¿De qué manera respondemos a esa diversidad? ¿O de qué manera le damos un valor a la diversidad que tiene que estar presente en los colegios? Y ahí, de alguna manera, yo tomo parte de esa responsabilidad porque creo que las universidades no hemos ido con la suficiente premura para formar a profesores que trabajen en base a la diversidad. En la época en que nosotras fuimos formadas, más bien la formación era de tener un grupo homogéneo y por lo tanto creo que queda esa tradición. Los de este colegio tenemos este sello y en realidad el sello que tendríamos que tener todos como sociedad es la diversidad y valorarla y enriquecernos en eso. Y tenemos que formar profesores, porque de alguna manera se ve como que, bueno, si vienen tantas familias diversas, ¿cómo vamos a responder
cómo vamos a mantener nuestra eficiencia como colegio. Yo creo que lo que tú estás planteando es súper importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque todos estos cupos que están para hermanos y para exalumnos, hay muchos niños que son diversos, no son todos iguales, y esos niños van a pertenecer a ese colegio. Y la familia va a tener que apoyar en que este niño va a tener que estar inserto en esto y que puede tener algunas dificultades. Y por eso es tan importante que la familia sea la apoyadora. ¿Me entiendes? Y yo creo que lo que tú dijiste, que las mallas curriculares de la educación van a tener que dar un vuelco, porque estamos siempre en lo mismo, y no vemos cómo está avanzando en el fondo la educación, en que vamos a la inclusión. O sea, para yo ir un paso a la inclusión, tengo que preparar al profesorado para que pueda trabajar con niños en inclusión. Que eso muchos otros países, como Estados Unidos, ya están inmersos en las salas terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicopedagogos, que trabajan en sí en la sala. Que eso es algo que sí lo vemos harto en la educación más municipal. Que yo creo que en muchas cosas nos estaba ganando la delantera a los colegios privados. Ese es un tema interesante y que vuelvo a la pregunta que decía antes Felipe. ¿Quién regula finalmente a los colegios particulares? Porque da la sensación que obviamente tienen muchas más libertades que los subvencionados y los municipales. ¿Se avanzó algo, entiendo, después del último cambio en la normativa? Antes recuerdo que si alguien tenía algún problema prácticamente tenía que ir o a la justicia o al CERNAC. Sí. ¿Qué es lo que pasa ahora con los colegios particulares? Es un poco lo que comentábamos al inicio, ¿no? Efectivamente, la ley de inclusión en realidad lo que regula en realidad tiene que ver con todas aquellas escuelas que reciben subvención del Estado, que son los municipales y los particulares subvencionados. Para los particulares pagados, puntualmente por el tema de admisión, ¿no? Que es el que estamos discutiendo ahora, la ley es muy clara. Dice, tienen que ser, o sea, los colegios particulares pagados pueden hacer procesos de selección, pero tienen que respetar, por un lado, que sean transparentes, que la información esté publicada, y en segundo, que sea no discriminatoria, ¿no? Si no sea arbitrario. Escuela, si me dijera, yo sola voy a recibir a estudiantes que son Géminis, creo que todos diríamos, es bastante curioso. En fin, tienen que tener cierto estándar. Ahora, dicho eso, yo tengo la impresión de que todavía hay que avanzar más allá. Porque yo quiero insistir al punto anterior. Por supuesto que el que existan proyectos educativos es algo muy positivo y algo que fortalece al sistema educativo nacional. De eso yo creo que no hay duda. Es bueno que haya diversidad de escuelas y que cada uno pueda ir y acercarse a la que mejor lo representa. Pero veamos qué es lo que está pasando concretamente. En el mismo reportaje yo creo que es muy interesante porque pasa como camuflado, pero dice, postulé a 5 escuelas para ver si quedaban alguna. Entonces, sincerémoslo. ¿Está eligiendo un proyecto educativo o está buscando un grupo de pertenencia? Porque, y aquí hay un estudio que es del CIA, del Centro de Investigación Avanzada de la Universidad de Chile, que es muy interesante. Pero cuando analizan cuáles son las razones que llevan a los apoderados a elegir escuela, sobre todo en el sector particular pagado, tiene que ver con pertenecer a un grupo. Esto no lo digo de forma peyorativa, sencillamente es así. Entonces también creo que hay que tener ojo. O sea, está bien. Hoy en día está la regulación que hay, uno podría pensar esto debiese continuar así, habría que avanzar más o no, que es una discusión muy interesante, pero lo que sí es un hecho es que hoy en día, cuando los padres eligen a una escuela, sinceramente no es solo por el proyecto educativo de esa escuela. Pero ahí la pregunta... A un grupo mucho más amplio. Yo creo que tiene bastante más que ver con poder pertenecer a un grupo de pertenencia de ciertas escuelas que se han transformado, ¿cierto?, en las más... En fin. Pero Felipe, ahí la pregunta, ¿cuál sería? Yo te encuentro toda la razón, pero si una familia está postulando a 5 colegios a su hijo, la pregunta también, a mi juicio, es ¿qué pasa con esas familias que postulan a 5 colegios? Y que postulan a 5 colegios que, como tú bien dices, o probablemente estás pensando, no tienen proyectos educativos ni similares. O sea, simplemente están respondiendo a que todas queden en un sector... Pero ahí la pregunta es, ¿hay que regular para que esas familias no quieran postular a 5 colegios? ¿Qué es primero? Y ahí yo creo que tenemos un problema como sociedad y estoy totalmente de acuerdo. O sea, coincido que tenemos un problema como sociedad cuando nosotros, como sociedad, queremos un espacio donde todos sean más o menos parecidos, donde tengamos los niños que se junten con la familia, que yo quiero que sean amigos. O sea, yo ahí, en el reportaje, cuando había uno que decía, mis hijos no van a estar con los hijos de los gerentes, no me acuerdo. Sí. Claro, son cosas que evidentemente yo estoy de acuerdo que nos tenemos que cuestionar, pero creo que son cuestionamientos como sociedad. Luego, cuando la pregunta es, porque si dice, hoy día la ley dice que tienen que ser procesos transparentes y que no sean arbitrarios, en una sociedad libre, bueno, está bien que exista eso y
lo que debiéramos pensar, si como sociedad hoy día seguimos buscando y seguimos llevando niños, que un papá, yo me vuelvo a preguntar, que un papá lleve a su hijo a 5 lugares diferentes a rendir examen, a pagar, a prepararlo, a hacerle entrenamiento y a estresarlo, yo me pregunto mucho antes, ¿qué está pasando con esa familia? Mucho antes que ver si debiéramos poner más regulación o no. O sea, aquí la pregunta es bien de fondo. Luego, en los colegios particulares subvencionados ocurre exactamente lo mismo. Ocurría, efectivamente. Ocurre. Ojo, lo que pasa es que ahí ocurre que duermen día y noche, todavía no hay plataforma, para entrar a una tómbola. Pero esos papás, cuando tú le preguntas en la noche y tú le dices, papá, no haga no se quede toda la noche porque la verdad es que da igual. Porque usted si quiere entrar en la tómbola, da lo mismo. A la hora que venga, el día que venga, va a entrar igual en la tómbola. No necesita dormir toda la noche. Y el papá dice, no, yo quiero estar aquí porque yo quiero por lo menos haber puesto todo mi empeño pasando la noche acá porque así me puedo asegurar que puse todo mi esfuerzo en que mi hijo entrara a este colegio porque yo quiero este colegio, porque me da nuevamente un ambiente social. O sea, esto no es algo que solamente buscan los colegios particulares. Los colegios particulares subvencionados también buscan un ambiente seguro, un ambiente social, porque aquí están los hijos de las familias que siempre han vivido en este lugar. O sea, esto es una aspiración que en muchos casos puede ser muy legítima. Entonces hay que preguntarse qué hay que hacer, digamos, antes de regular más. A mí lo que más me preocupa es, si bien los padres quieren ciertos colegios, ¿cómo están esos niños? O sea, la parte emocional de esos niños. A mí eso es lo que me preocupa. Porque en el fondo, si un niño emocionalmente, el padre le va a transmitir este estrés, el niño, ¿cómo va a estar todo ese tiempo? Ni siquiera cómo va a rendir el examen, sino que cómo este niño va a estar el cortisol todo este tiempo. ¿Cuánto daño le vamos a provocar emocionalmente a este niño? Y muchos de estos niños se sienten, no todos, pero frustrados, porque hay muchos padres que dicen que tienes que quedar en este colegio. Y se los dicen así. Y si no queda en ese colegio, ¿qué frustración tendrá ese niñito de 3 años o 4 años? A mí eso es lo que me preocupa. Tan temprana. Ahora, yo creo que hay algo que a mí me parece interesante, que yo creo que hemos avanzado como sociedad y como país. Yo creo que este tema lleva muchos años, pero muchos años que nadie se atrevía siquiera a hablarlo. Entonces, yo creo que en ese sentido estamos avanzando. Estamos siendo capaces como sociedad de poner este tema en el tapete y de decirnos, bueno, en realidad lo que queremos es un grupo de pertenencia, lo que queremos es un mejor colegio, porque queremos que le vaya bien, porque queremos avanzar como sociedad. Entonces, ok, hemos dado estos primeros pasos, también hay que seguir avanzando y en ese sentido todos tenemos que promover lo que es la diversidad, lo que es de alguna manera el espíritu que tenía el liceo público. Yo soy hija de un liceo público, estudié en el Liceo 1 y yo creo que el espíritu que existía en aquella época tenía que ver con que efectivamente era un lugar de encuentro ciudadano de personas diversas. Y es interesante ver, hace un par de años nosotros nos reunimos después de 40 años de haber egresado del liceo y ver las trayectorias de vida y que compartimos un tiempo en común. Y que tenían orígenes de vida también, sus historias muy, y nuestras muy diferentes. trayectorias profesionales. No sé si alguien más acá estudió en el liceo o colegios particulares. O sea, yo estudié en un colegio particular. ¿Particular? También. Particular. No de monja en mi caso. Proceso de... ¿Tuvieron que pasar por...? No de monja en mi caso. Ya, bueno. Sí, también. ¿Pero tuvieron que pasar por proceso de selección, por lo tanto? No, yo no. Yo sí. Yo me imagino que sí. En primero básico, yo me acuerdo claramente. ¿Y sienten que les marcó haber estudiado en ese colegio? Sí, yo creo que ya. sí. Sí, los colegios es que eso marcan. también, en cierta medida, viene a justificar lo que a lo mejor muchos padres los lleva a tomar esta determinación y a someter a su hijo. Ahora, lo que pasa, Patricia, es que es imposible evitar que un colegio marque. O sea, cuando tú llevas muchos años trabajando en colegio... al éxito, a lo que No, hemos por eso dado te digo. como éxito. Al éxito. Al éxito, claro. No, obviamente en los recuerdos uno siempre le No, va a marcar el no. colegio. No. Pero Lo me que pasa es que refiero un buen colegio... en el futuro... en lo Mira, se yo refiere creo que al aquí éxito. tenemos una oportunidad como país maravillosa, que es realmente jugarnos porque la nueva educación pública realmente dé respuesta por mejorar la calidad de la educación, si eso es lo que tenemos que hacer. Que haya más opciones. Lógico. Ahora, cualquier colegio que lo hace bien
público, particular subvencionado, particular, evidentemente va a marcar. ¿Cómo no va a marcar a un niño un colegio que a través de ese colegio, no sé, se incorporó en una orquesta, que además un niño que le fue, no sé, se pudo realizar deportivamente, que además después entró a la universidad a estudiar lo que quería? O sea, inevitable que está bien que un colegio marque. O sea, desde el punto de vista del éxito, si el éxito vamos a llamar, no sé, pues, que se desarrolle al máximo, digamos. Sí. Bueno, da para mucho más este tema. Probablemente no se va a resolver en el corto plazo, así es que va a seguir dando que hablar. Les quiero agradecer por habernos acompañado acá esta noche y por abordarlo también desde estas distintas miradas. Gracias por estar aquí en este Vía Pública. Gracias. Gracias a ti por la Gracias, invitación. Patricia. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias. Regresamos con informaciones aquí en Vía Pública. Un comparador de precios online, remedios de góndolas en supermercados y la opción de fraccionar los medicamentos. Todas esas son algunas de las indicaciones que va a presentar el gobierno a la Ley de Fármacos 2 y cuyo objetivo es reducir hasta en un 25% el valor de los medicamentos. ¿Tiene ibuprofeno de 400? Sí, cuesta 1.990. 400. 1.990. Hace una década, la colusión de las farmacias remeció al mercado de los medicamentos y provocó indignación ciudadana, porque el de los remedios es un tema transversal y que afecta a toda la población. A pesar del impulso para la venta de fármacos genéricos y bioequivalentes, la sensación general es que los precios siguen muy elevados. Son caros y nosotros, para nosotros que somos viejos jubilados con poca plata, o sea, no nos hace nada. No dan ganas de enfermarse porque sale caro. Se me va bastante plata en remedio. Es caro. Para enfrentar esta problemática, el gobierno anunció una serie de indicaciones a la Ley de Fármacos 2 con un solo objetivo. ¿Cómo reducir los precios de los medicamentos que muchas veces le angustian la vida a nuestros compatriotas y especialmente a los más vulnerables, a los que tienen enfermedades crónicas y a los adultos mayores? El proyecto contempla un comparador de precios en línea mediante la página de internet www.tufarmacia.gov.cl. En este sitio se podrán buscar remedios bioequivalentes y dónde se encuentra la farmacia con el precio más barato. Estos precios pueden ser irrisoriamente hasta 10 veces más altos entre un lugar y otro, de tal manera que por lo menos ya con el solo hecho de poder entregarle la herramienta a la población, los precios van a tener que disminuir a lo menos un 10%. Además, una de las modificaciones al proyecto establece que a futuro se podrán vender remedios que no requieren receta médica en góndolas de supermercados, un tema que provoca controversia. Estamos bastante preocupados y alertas de que esto no pueda tener impactos en la salud. A eso hay que amarrar educación hacia los pacientes, monitoreo de estas posibles intoxicaciones o sobreconsumo en los pacientes. Yo soy partidario que se puede hacer porque las cadenas tienen un monopolio. ¿Y por qué tú vas a ir a comprar paracetamol a la farmacia cuando te lo va a vender el dependiente y te va a vender más caro cuando en el supermercado tú vas a elegir por precio? Pero sí, una sola cosa tiene que ir acompañada de una campaña de educación. Considero que la farmacia sigue siendo el lugar que tiene sello de salud y que por lo tanto existe un químico farmacéutico. Tiene por lo demás la gran relevancia de educar a la población. La iniciativa también faculta al Ministerio de Salud para revisar el reglamento y determinar cómo y cuándo se puede fraccionar un medicamento. No va a significar una baja en los precios. Lo que tiene que hacer es terminar con los laboratorios caros de nuestro país. Nadie le ha puesto el cascabel al gato y ha dicho, señores, basta, ustedes no pueden seguir abusando con nuestro país, no pueden seguir abusando con nuestros consumidores. Un proyecto que además permitirá a la Senabast la importación de medicamentos para su venta en farmacias independientes o de barrio. Todo esto para que los remedios sean más económicos.
Y polémica generó la revelación del fiscal nacional Jorge Abbott, quien admitió haber sostenido una reunión privada el 2015 con el entonces senador de la UDI y actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, además de uno de los abogados querellantes en el caso Cabal. Este hecho ocurrió poco antes que el Senado aprobara su nominación y mientras se desarrollaban ya las investigaciones por financiamiento irregular de la política. El fiscal nacional Jorge Abbott sigue en el centro de la polémica tras semanas de cuestionamientos a su gestión. Sin embargo, esta vez las críticas se remontan a su actuar como candidato a máxima autoridad del Ministerio Público, un cargo que finalmente obtuvo a fines de 2015. Antes de asumir ese puesto, el fiscal Abbott señaló este domingo a un programa de Canal 13 que se había reunido en varias ocasiones con el entonces senador y actual ministro de Justicia, Hernán Larraín. Reuniones privadas en las que también había participado el abogado querellante del caso Cabal, Mario Sumel. De esa naturaleza, tomemos un café, ¿a qué hora? Dije, mira, voy a tratar de ver si puedo que esté Hernán Larraín, para que te conozcan. Y eso fue, Hernán aceptó ir, tuvo 10, 15 minutos, no más que eso. No hubo ningún tipo de compromiso, no se le pidió nada. Yo no estimo que haya sido un error. Yo creo que cualquier cosa que contribuya al conocimiento de las personas cuando se están adoptando a estos cargos, lejos de ser un error, contribuye al mayor conocimiento de las personas. El fiscal Abbott descartó de plano que en esas reuniones se haya pactado algún tipo de acuerdo en medio de las investigaciones por financiamiento irregular de la política. Declaraciones que el exfiscal Gajardo calificó de gravísimas, cuestionando lo que en esos encuentros se trató. El propio ministro Larraín le respondió pidiendo prudencia y no interpretar estos hechos por despecho al fiscal nacional. Eso que pasó en el pasado, en el caso de Hernán Larraín, en su calidad de senador, no de ministro de Estado, hoy día nosotros lo vemos como un hecho donde debe respetarse la audiencia pública y la transparencia que el país hoy día demande. Este tipo de reuniones producen mucha alarma pública en términos de que existe recelo y sospecha de que se pudiera haber estado estableciendo lineamientos respecto de cómo iba a actuar el Ministerio Público en las causas políticas. Polémica reunión que será sumada como antecedente a la carpeta investigativa que el Frente Amplio confecciona para pedir la destitución de Abbott. El fiscal ha ido sumando más antecedentes con este reconocimiento de estas reuniones previas además y pensamos que obviamente vamos a seguir empujando esta destitución. Creemos que es necesaria. No le veo nada cuestionable. Si usted me dice concretamente cuál es el beneficio que puede haber tenido alguien que se haya reunido a oscuras, escondida, a espaldas de la ciudadanía, como lo que entiendo está queriendo dar a entender el Frente Amplio o alguna otra ex autoridad, bueno, yo ahí le contesto. Esta es la segunda reunión que el fiscal nacional admite haber tenido con un parlamentario cuando era candidato al Ministerio Público. Ya lo había hecho con el senador PPD Guido Girardi en 2015. La actividad económica creció en marzo, su mayor ritmo en el mes desde el 2011, según informó el Banco Central. El IMASEC se expandió un 4,6% en el tercer mes del año, su mayor nivel en 5 años, cuando en marzo el índice llegó a 12,5%. Además, la cifra representa el crecimiento mensual más alto desde abril del 2013. Según el Banco Central, el IMASEC minero se disparó un 31,7%, influido en gran parte por el efecto de la huelga de minera escondida, que lo perjudicó el año pasado. El IMASEC no minero subió 2,9%, incidido por el incremento de las actividades de servicios y comercio. Y sigue la preocupación en Hawái tras la erupción de uno de sus volcanes. La roca fundida avanza lento, pero con un impresionante poder de destrucción. Cubre autos por completo, bloquea caminos y entra a la fuerza a los patios de las casas. Así avanza la lava del Kilauea en Hawái, una emergencia que mantiene desde el jueves a los habitantes de estas dos zonas en total incertidumbre. Aquí la orden para los 1.700 residentes fue evacuar, pero no todos lo han hecho, convencidos de que podrán prever a tiempo si el avance del magma los pone en directo peligro. Vivir aquí es una apuesta que uno toma para tener toda esta belleza, pero es un volcán. Tú debes saber que es un volcán activo. Por eso mismo, los expertos advierten que la situación es extremadamente impredecible. Hasta ahora, la fuerza y el calor de la lava han destruido 35 casas y el número va en ascenso porque la roca volcánica fundida emerge de grietas que se abren repentinamente en la tierra. Desde el jueves a este lunes se han detectado 11 fisuras.
Al menos con un incendio tú puedes verlo venir, no aparece debajo de tus pies. Esa es la principal diferencia que veo, porque si tú ves que los árboles arden, dices, es mejor que me vaya, pero aquí hay una grieta en el suelo. A solo metros de las viviendas, las grietas expulsan lava a 60 metros de altura. Solo la naturaleza sabe cuándo terminará la emergencia. Esta erupción que está ocurriendo en Leilani podría tardar días o semanas. No parece que haya un final definido a la vista. Las autoridades están permitiendo que en ciertas zonas los residentes vuelvan a sus casas por algunas horas. Afortunadamente tenemos tiempo. Podemos permitir que los residentes vuelvan a entrar ahí y continúen con su proceso de evacuación. Tienen la orden estricta de estar preparados para huir en cualquier momento. A la preocupación por el avance de la lava se suma el efecto potencialmente mortal del dióxido de azufre que se emite desde las grietas. Ni hablar de los más de 1000 sismos que sacuden a la isla grande de Hawái. El de mayor magnitud fue de 6.9 Richter, pero los geólogos advierten que es probable que se registre uno más potente, ya que la actividad sísmica en el cráter del Kilauea sigue siendo elevada. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes les recordamos la pregunta que les estamos formulando en el día de hoy en la página de Facebook de 24horas.cl. Está relacionado con el tema del debate de esta noche. ¿Qué te parecen los procesos de selección en edad preescolar que realizan algunos establecimientos? ¿Crees que es un mal necesario, que estresan a los niños, que es un tema aspiracional de los padres o que derechamente falta regulación? Vamos a estar revisando los resultados en algunos segundos más aquí en Vía Pública. Y ya estamos llegando al final de este Vía Pública, pero antes vamos a revisar los resultados de la encuesta que le estábamos formulando en el día de hoy ahí en 24horas.cl. Esta pregunta, ¿qué les parecen los procesos de selección que realizan algunos establecimientos? Un mal necesario, un 22%, mayoritario, un 33% cree que son test que estresan a los niños, mientras que hay un empate ahí con un 23% entre quienes creen que es un tema aspiracional y quienes consideran que falta regular este tema. Vamos con lo que está ofreciendo hasta ahora nuestro portal de noticias 24horas.cl. Tiene que ver con la comisión mixta que ya ha fijado plazo para despachar el proyecto de ley de identidad de género. ¿Cuál va a ser ese plazo? ¿Cuál es esa fecha? El 10 de mayo, el plazo para ingresar las indicaciones para que luego de eso siga todo el proceso y sea finalmente despachada el 6 de junio. El detalle está ahí en 24horas.cl. Vamos con el pronóstico del tiempo. A esta hora la temperatura 12,5 grados, está nublado. ¿Qué se espera para los próximos días? Este martes sobre los 20 grados todavía, 22. El martes 20 grados el día miércoles, ya con algunas nubes. Y corría el año 1970 y el mundo conocía Let It Be, el último disco de estudio de los Beatles. Es una producción que también lo llevó a su última incursión en el cine con una película que llevaba el mismo nombre del disco. Al principio se lanzó como un documental que marcaría el renacer del grupo tras constantes disputas. Sin embargo, terminó transformándose en el adiós del grupo más importante en la historia de la música. Con Let It Be despedimos este Vía Pública. Que descansen. Buenas noches.